Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro va a despertar mucha curiosidad y, estoy segura, va a generar muchísimas opiniones. Y es que, ¿quién no ama un buen drama romántico, un poquito de chisme, sobre todo, a Ander Zel y Kerem Bürsin? El título lo dice todo, Ander Zel por Kerem haría lo que sea. Confesión de amor que te dejará boquiabierto. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar esa relación, esa química innegable, y vamos a descubrir secretos y rumores que han circulado sobre ellos. Vamos a analizar gestos, entrevistas, declaraciones. Todo lo que nos dé pistas sobre esta historia de amor que, para muchos, sigue siendo una incógnita. ¿Fue real? ¿Hay algo más detrás de las cámaras que no nos han contado? ¿Ander realmente haría cualquier cosa por Kerem? Esas son las preguntas que vamos a responder. Así que, si te encanta el mundo de las telenovelas turcas, si eres fan de Love is in the Air, Sen Kalkam, y si, como yo, te mueres de curiosidad por saber más sobre Ander y Kerem, has llegado al lugar correcto. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, por supuesto, darle like a este vídeo si te emociona tanto como a mí. Empecemos. Bueno, para entender la magnitud de lo que vamos a hablar hoy, tenemos que remontarnos a un momento que, para muchos, fue el comienzo de una historia de amor que trascendió la pantalla, la serie Love is in the Air. Ahí, Ander Zel, interpretando a Eda Yildiz, y Kerem Bürsin, en el papel de Serkan Bolat, nos regalaron una química increíble. La chispa entre ellos era palpable, innegable, y rápidamente, los fans comenzaron a especular. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que esas especulaciones se convirtieron en realidad. Ander y Kerem comenzaron a salir, y el mundo entero, o al menos el fandom de la serie, enloqueció. Fotos en redes sociales, paseos románticos, declaraciones sutiles. Todo indicaba que el amor había traspasado la ficción. Pero, ¿qué significaba realmente esa conexión? ¿Era solo un amor de telenovela, o había algo más profundo? Para responder a estas preguntas, profundicemos un poco más en la esencia de lo que hizo que Love is in the Air fuera un éxito rotundo. La serie, más allá de su trama romántica, se sustentaba en la fuerza de la conexión entre los protagonistas. Eda, una joven soñadora y luchadora, y Serkan, un arquitecto exitoso y algo distante, formaron una pareja que cautivó al público. Su relación, que comenzó con un acuerdo falso y evolucionó hacia un amor genuino, fue el corazón de la historia. Y Ander y Kerem, con su talento y química, supieron transmitir esa magia de manera excepcional. La serie nos presentaba una Eda fuerte e independiente, pero también vulnerable y sensible. Y Serkan, por su parte, mostraba una evolución notable, pasando de ser un hombre frío y calculador a un hombre que aprendía a amar y a confiar en los demás. La forma en que Ander y Kerem interpretaban estos roles, la manera en que se miraban, se tocaban, se reían, nos convenció a todos de que esa relación era real. Pero, ¿qué significaba que Ander haría lo que sea por Kerem? Bueno, esta frase, como mencioné al principio, no es solo una frase hecha. Para analizarla a fondo, tenemos que ir más allá de las fotos de Instagram y las entrevistas superficiales. Tenemos que sumergirnos en el contexto, en las actitudes, en los gestos, en las decisiones que tomaron, tanto en la serie como fuera de ella. Primero, hablemos de la complicidad que mostraron en la serie. La forma en que se miraban, como ya mencioné, era algo que trascendía la mera actuación. Sus miradas estaban llenas de cariño, de respeto, de admiración. La manera en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban en las escenas más emotivas. Era evidente que había algo más que profesionalismo. Y esto, a su vez, generó una gran cantidad de atención y cariño por parte del público, que ya soñaba con verlos juntos en la vida real. La química entre ellos era un hecho. No era algo que se pudiera fingir.
Era algo que emanaba de ellos, de su forma de ser, de su conexión. En las escenas románticas, la tensión sexual era palpable. En las escenas cómicas, la naturalidad y la espontaneidad eran evidentes. Y en las escenas dramáticas, la emoción que transmitían era conmovedora. ¿Cómo lograron Ande y Kerem esta química? ¿Fue solo talento actoral? Por supuesto que el talento es fundamental, pero creo que también hubo una conexión personal entre ellos. Una conexión que se basaba en la admiración, el respeto y, tal vez, en algo más. Luego, el hecho de que decidieran hacer pública su relación fue todo un acontecimiento. En un mundo donde las celebridades suelen ser muy cuidadosas con su vida privada, donde protegen celosamente sus relaciones, ellos decidieron compartir su felicidad con el mundo. Se dejaron ver juntos en eventos, compartieron momentos íntimos en redes sociales, o ocultaron su amor. Esto habla de una confianza y una entrega importantes. No fue una decisión fácil, por supuesto. La exposición mediática, los rumores, las críticas. Todo eso puede ser muy duro. Pero ellos decidieron seguir adelante, decidieron vivir su amor abiertamente. Y esto, para muchos, fue una señal de que su relación era real, de que estaban dispuestos a luchar por ella. Es importante recordar que, en la cultura turca, la vida de las celebridades es muy seguida por el público. Los medios de comunicación y los fans están constantemente pendientes de sus vidas privadas, y cualquier movimiento o decisión es analizada y comentado. Por lo tanto, hacer pública una relación amorosa en ese contexto implica una gran valentía. Ahora bien, ¿qué evidencias tenemos para afirmar que Hande haría lo que sea por Kerem? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones, pero también en el análisis de ciertas acciones. Por ejemplo, se dice que Hande fue muy protectora con Kerem en algunos momentos. Se rumorea que defendió su imagen ante la prensa, que lo apoyó en momentos difíciles, y que siempre estuvo a su lado, tanto personal como profesionalmente. Esto, por supuesto, son solo rumores, pero son rumores que circulan desde hace mucho tiempo y que provienen de fuentes cercanas a la pareja. ¿Cómo se manifiesta esa protección? ¿Cómo defendió Hande a Kerem ante la prensa? Es difícil saberlo con certeza, pero se dice que, en algunas ocasiones, Hande evitó dar declaraciones que pudieran perjudicar la imagen de Kerem. También se dice que, en situaciones de crisis, Hande estuvo a su lado, brindándole apoyo y consuelo. Otro punto importante es la manera en que ambos han hablado el uno del otro en entrevistas. Siempre han tenido palabras de admiración y respeto, y han destacado la importancia que el otro tiene en sus vidas. Kerem, por ejemplo, ha hablado de la valentía y la sensibilidad de Hande, mientras que Hande ha elogiado la profesionalidad y el talento de Kerem. Es interesante analizar el lenguaje que utilizaban al hablar del otro. No eran simples elogios superficiales. Sus palabras transmitían un profundo respeto y cariño. Destacaban las cualidades del otro, tanto profesionales como personales. Y, en algunos casos, dejaban entrever la existencia de una conexión más allá de la amistad. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem dijo: Hande es una mujer increíblemente fuerte, sensible y talentosa. La admiro mucho. Y Hande, por su parte, respondió: Kerem es un gran profesional, pero también una gran persona. Es una persona muy generosa y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Pero la pregunta clave es, ¿estuvieron dispuestos a sacrificar algo por esa relación? Aquí es donde entramos en el terreno de las interpretaciones. ¿Qué implicaba estar con Kerem para Hande? ¿Supuso algún tipo de renuncia? ¿Tuvieron que lidiar con presiones externas? Es importante recordar que la vida de las celebridades no es sencilla. La fama conlleva una exposición constante, críticas despiadadas y presiones de todo tipo. Y mantener una relación bajo esa lupa debe ser muy difícil. Tienen que lidiar con horarios exigentes,
viajes constantes, compromisos profesionales y la constante mirada del público. Se ha especulado mucho sobre si la relación entre Ande y Kerem fue real o si fue una estrategia de marketing para impulsar la serie. Yo, personalmente, creo que hubo amor genuino entre ellos. La química era innegable, y la conexión que tenían, palpable. Pero, como cualquier relación, tuvo sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. Es cierto que, al principio, la relación pudo haber sido impulsada por el éxito de la serie. Pero creo que, con el tiempo, el amor se hizo más fuerte, más profundo. Y creo que Ande y Kerem se enamoraron de verdad. La pregunta crucial es, ¿fue el amor lo suficientemente fuerte como para superar todas las adversidades? La respuesta, por desgracia, no la sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que, después de un tiempo, la relación llegó a su fin. ¿Y qué pasó después de la ruptura? Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo reaccionaron Ande y Kerem? ¿Cómo gestionaron la separación? ¿Mantuvieron una buena relación? Ambos han demostrado madurez y profesionalismo. A pesar de la ruptura, han seguido trabajando en sus respectivas carreras y han mantenido una relación cordial. No han protagonizado escándalos ni han hablado mal el uno del otro en público. Esto habla de una gran madurez y de un respeto mutuo. Y, en mi opinión, es una clara señal de que, aunque el amor romántico haya terminado, la admiración y el cariño entre ellos perduran. La forma en que manejaron la ruptura es digna de admiración. En lugar de caer en dramas y escándalos, optaron por la discreción y el respeto. Siguieron trabajando en sus proyectos profesionales, y no permitieron que la ruptura afectara su relación profesional. Esta madurez y profesionalismo son un ejemplo. Para muchos. Nos demuestran que es posible terminar una relación de manera civilizada y seguir manteniendo una relación cordial. Pero, ¿qué implica la confesión de amor que te dejará boquiabierto? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de los rumores y las especulaciones. Se ha hablado mucho de supuestas declaraciones de amor que Ande habría hecho a Kerem en privado, de gestos que habrían revelado sus sentimientos más profundos. Por supuesto, no tenemos acceso a estas confesiones privadas. Pero podemos inferir muchas cosas a partir de sus acciones y de la forma en que se han comportado en público. Es importante recordar que, en el mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira. Por eso, es importante analizar las fuentes de información y ser cautelosos con lo que se escucha. Lo que sí es cierto es que la historia de Ande y Kerem ha dejado una huella imborrable en el mundo de las telenovelas turcas. Su relación ha sido un ejemplo de amor, complicidad y profesionalismo. Y, aunque el amor romántico haya terminado, su amistad y su respeto mutuo son algo que admirar. Su legado va más allá de la pantalla. Su historia nos ha enseñado muchas cosas sobre el amor, la madurez, el respeto y el profesionalismo. Y su ejemplo nos inspira a creer en el amor verdadero, en la amistad y en la importancia de mantener una actitud positiva ante la vida. Es evidente que Ande y Kerem se preocupan el uno por el otro. A pesar de no estar juntos, se han mostrado apoyo y respeto mutuo en varias ocasiones. Se han felicitado en sus éxitos profesionales y han evitado cualquier tipo de conflicto o controversia pública. Esto habla de una madurez y un profesionalismo que son dignos de admiración. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es un ejemplo de cómo el amor puede trascender la ficción y dejar una huella imborrable en la vida real. Y aunque no sepamos con exactitud si Ande haría lo que sea por Kerem, lo que sí sabemos es que su relación fue una historia de amor que nos conmovió a todos, y que nos demostró que el amor verdadero puede existir, incluso bajo la luz de los focos. Para analizar la confesión de amor que te dejará boquiabierto, debemos considerar varios factores. La frase sugiere una declaración profunda e íntima, algo que va más allá de las simples palabras de cariño.
Podría implicar una promesa, un sacrificio, una demostración de afecto que revelara la magnitud de los sentimientos de Ande. Es importante recordar que las relaciones, especialmente las que ocurren bajo la intensa mirada pública, están sujetas a presiones y desafíos únicos. La exposición constante, las expectativas de los fans y los medios de comunicación, y las agendas profesionales pueden poner a prueba incluso el amor más fuerte. La confesión de amor podría estar relacionada con un momento de vulnerabilidad, una promesa de apoyo incondicional, o una demostración de compromiso que ayudó a fortalecer su vínculo. Ahora bien, ¿qué implicaría que Ande haría lo que sea por Kerem? Esto nos lleva a considerar el tipo de persona que es Ande. Conocida por su belleza, talento y dedicación, Ande también es percibida como una persona fuerte, independiente y leal. Si realmente sintiera un amor profundo por Kerem, es probable que estuviera dispuesta a hacer sacrificios, a defenderlo y a apoyarlo en cualquier situación. Esto podría incluir apoyar sus decisiones profesionales Ande podría haber respaldado las decisiones de Kerem, incluso si no eran las más fáciles o populares. Defenderlo de críticas en un mundo mediático implacable, Ande podría haber defendido a Kerem de críticas injustas y rumores maliciosos. Estar a su lado en momentos difíciles la vida de una celebridad puede ser estresante y llena de desafíos. Ande, como pareja, podría haber estado a su lado en momentos de angustia y dificultad. Priorizar su relación en un entorno donde las agendas profesionales y las obligaciones sociales compiten constantemente por el tiempo y la atención, Ande podría haber priorizado su relación con Kerem. Sacrificar oportunidades profesionales si la relación hubiera requerido que Ande tomara decisiones difíciles sobre su carrera, ella podría haber estado dispuesta a hacerlo. Es importante destacar que, aunque no podemos saber con certeza qué acciones tomó Ande, su personalidad y la forma en que se relacionó con Kerem en público sugieren que estaba dispuesta a darlo todo por él. Después de este análisis profundo, ¿qué podemos concluir? Primero, que la química entre Ande y Kerem fue innegable y que su relación fue real. Segundo, que Ande siempre ha demostrado un gran cariño y respeto por Kerem. Y tercero, que, aunque no sepamos todos los detalles de su historia, su relación nos ha dejado una valiosa lección sobre el amor, la madurez y el respeto. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que el amor, incluso en el mundo de las celebridades, puede ser genuino y transformador. Su relación, aunque breve, dejó una huella en el corazón de muchos, y su legado continúa inspirando a la gente a creer en el amor verdadero y en la importancia de la conexión humana. Al final, la confesión de amor que te dejará boquiabierto podría ser cualquier cosa. Podría ser una promesa silenciosa, un gesto privado, o incluso una serie de acciones que, vistas en su conjunto, revelan la profundidad de los sentimientos de Ande. Lo que sí sabemos es que su amor por Kerem fue real, y que su historia nos dejó una lección valiosa sobre el amor, el respeto y la importancia de vivir la vida al máximo. Y esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra información o rumor que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las telenovelas turcas, y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Chao.